Hola hermano, te saludo en el amor del Señor Jesucristo. Espero te encuentres muy bien. Y este video lo hago para hacer un pequeño devocional, un pequeño mensaje, ¿cierto?, para tu vida. Y espero sea de gran y de mucha bendición para tu vida. Aleluya. Quiero que vamos a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y esto dice en el nombre del Señor Jesús. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aleluya. Aquí podemos ver, hermano querido, que el apóstol Pablo, ¿cierto?, cuando habla en 1 capítulo 13 acerca del amor, ¿cierto?, ¿cierto?, este gran don que el Señor nos da y este gran mandamiento que el Señor nos da, que debemos amarnos los unos a los otros. Dice, pero habla acerca de la fe y la esperanza y dice, pero mayor de todo esto es el amor. Cuán importante, hermano querido, es tener amor los unos por los otros, respetarnos, amarnos, ¿cierto?, querernos. Pero ahora quiero hacer énfasis en una palabra que está aquí, que es la esperanza. Hermano querido, ¿qué es la esperanza? ¿Cierto? La esperanza va de la mano con la fe y también con el amor. Yo la esperanza la imagino como un escudo, ¿cierto? Como el escudo que aparece, ¿cierto?, en el libro de los Efesios, ¿cierto?, que es la fe, pues también tiene que ver con la esperanza. Porque si tú tienes fe en algo, tienes esperanza en algo. Amén. Si tú tienes fe en Cristo, también tienes esperanza en Cristo. Yo creo que la esperanza no puede ir alejada de la fe. Tampoco puede ir la esperanza alejada, ¿cierto?, del amor. Si tú tienes esperanza en algo, tienes fe en algo. Yo creo que es imposible que tú tengas fe en Cristo si no tienes esperanza en Cristo de llegar, ¿cierto?, al cielo, una esperanza, un sueño, de alcanzar una meta. Aquí está tu esperanza, hermano querido. Cristo es tu esperanza. Y si tú te has esforzado, si tú has crecido en el Señor, si tú has llegado, has cumplido metas, ¿cierto?, has dejado cosas atrás, es porque hay una esperanza ahí. Hay una esperanza que está, ¿cierto? Tú estás encaminándote a llegar a esa meta, a esa esperanza que, ¿cierto?, que es llegar al cielo, estar con Cristo, con tus seres queridos, ¿cierto?, se han partido en Cristo. Hay una esperanza, hermano querido. Y aquí el apóstol dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. ¿Cierto? El amor es mayor a la esperanza, es mayor a la fe incluso. ¿Cierto? Porque cesará la lengua, ¿cierto? Cesará la ciencia, cesará el conocimiento, pero permanecerá el amor. Amén. Cuando ya estemos en el cielo, ¿cierto?, con el Señor Jesús y podamos verlo cara a cara, ¿cierto? Y lo que antes veíamos como en un espejo, como decía el apóstol Pablo, lo que veíamos como un espejo nublado, ahora lo entenderemos totalmente. Entenderemos la ciencia, entenderemos todo eso, todos esos misterios que antes eran, lo veíamos como en un espejo. Lo veremos, ¿cierto?, tal como Él es. Pero tenido, hermano querido, aquí esta palabra no se salga de tus ojos, no se salga de tu horizonte, que es la esperanza. Lo que no vemos, ¿cierto? Esa esperanza, hermano querido, que la vemos a lo lejos, que tú te esfuerzas con ese fin, con querer llegar a alcanzar eso, alcanzar esa esperanza, hermano querido. Y yo recuerdo y veo mi vida también, cuando veo mi esfuerzo, lo que yo he caminado, lo que yo me he esforzado, ¿cierto? Porque yo he visualizado a Cristo a lo lejos. Cuando digo, bueno, he dejado tantas cosas, he ayunado tantos días, me he esforzado, he andado kilómetros por llegar a mi iglesia, ya que yo me congrego muy lejos de mi iglesia. He tomado micro, metro, ¿cierto? He andado kilómetros por ir a congregarme, pero hay una esperanza ahí, hermano querido. Hay una esperanza de algún día llegar, ¿cierto?, a esa meta que Jesús nos prometió, alcanzar esa promesa, ¿cierto, hermano querido? De llegar, ¿cierto?, a esas bodas celestiales, a estar en esa mesa, hermano, a la gran cena del Cordero, como lo dice la palabra, a irte en el rapto, hermano. Son doctrinas que los pentecostales, los cristianos, más que pentecostales, tenemos, ¿cierto? Eh, Tenemos esa esperanza, hermano, de estar ahí, de ser salvos, ¿cierto? De que nuestra familia sea salva también. Que tus hijos, ¿cierto? Tus seres queridos, tu madre, tu padre, ¿cierto?, alcancen esta misericordia. Y ojo que esto no es para el que quiere, sino para el que el Señor tiene misericordia. Pero yo me aferro a eso, a esa esperanza, que ese es tu motor. Es imposible querer llegar a una meta, hermano, sin tener una esperanza, sin tener una meta. Es como, ¿para qué te esfuerzas tú? Y tú te respondes, bueno, no sé. ¿Por qué quieres llegar a ese punto? ¿Por qué quieres llegar a ese fin? No lo sé. Tienes que saber por qué quieres llegar ahí. Tienes que tener una convicción, una seguridad. Yo quiero llegar ahí porque esa es mi meta. Esa es tu esperanza. Amén. Aquí el apóstol dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. O sea, debe permanecer en ti. No es algo que yo quiera decir, quizás tenga esperanza, hoy día tengo, mañana no tengo. Hoy día tengo amor, mañana no tengo amor. No, dice, ahora permanece en esto aquí. Y si no tienes fe, hermano, pídele fe al Señor. Dice la palabra, el que quiera fe, pídele fe al Señor. Y si no tiene esperanza, pídele a Dios esperanza.
Dile, Señor, pon en mí esa esperanza, pon en mí ese deseo de querer alcanzar esas metas, de querer alcanzar esas promesas, porque las promesas se alcanzan, hermano querido. Tú tienes que querer, desear, anhelarlo, hermano, esforzarte. Cada paso que hay cristiano es por un fin. Nosotros nos esforzamos, ¿cierto?, por querer alcanzar eso. Ojo, no quiero que ustedes piensen que la salvación es por obra, ¿cierto? Eso es otra cosa. Pero hay una fe, hermano, que son dos tipos de fe, ¿cierto? Que está la fe que es un don y está la fe salvífica. La fe que nos ayuda a ser salvos, porque somos salvos por fe en Cristo. Y esa es la fe que tenemos en Él. Pero esa fe va de la mano de la esperanza, hermano. Si tenemos fe en Él es porque esperamos que Él nos va a dar sus promesas. Si yo tengo fe en Dios que Él me va a sanar, es porque tengo una esperanza de ser sano. Si yo tengo fe en Cristo, de que Él, cierto, no sé, más adelante mi hija se va a convertir al Señor cuando crezca, tengo una esperanza de que Él va a hacer algo en mi hija, ¿cierto? Y en mi familia. Si yo tengo fe de que más adelante Dios me va a usar para su gloria, es porque hay una esperanza ahí, de que Dios, ¿cierto?, va a poner su vista en mí y me va a usar como a ti también. Hermano, no perdamos la esperanza. Esa palabra tan linda, hermano, que muchas veces se nos olvida, hermano. Muchas veces hablamos, ¿cierto?, de la fe, hablamos, ¿cierto?, de los dones, pero ¿dónde queda la esperanza? Cuando perdemos la esperanza, hermano querido, nos desarmamos. Es cosa que tú veas, ¿cierto?, los ejemplos diarios en tu vida. Cuando tú te levantas a trabajar, te esfuerzas, ¿cierto? Porque tu esperanza está en traerle el sustento a tu hogar, traerle el sustento, ¿cierto?, a tus hijos, traer el sustento a tu familia. Tú te levantas con esa esperanza, con esa fuerza. Pero si no está eso, ¿qué hay? Hay solamente un trabajo rutinario, hay un trabajo, ¿cierto?, que lo hace, ¿cierto?, por rutina, por querer cumplir solamente. Pero la Biblia dice claramente que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos tiene que ser para la honra del Señor, ¿cierto? También me acuerdo que la palabra dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, ¿cierto? Porque todo yo lo voy a hacer para la gloria y la honra de Dios. Asimismo, la esperanza está arraigada en eso, en que yo quiero alcanzar una meta, alcanzar un fin. Se me viene también a la mente, hermano querido, cuando Israel salió de Egipto y salieron con una esperanza. Le decían, Moisés, ¿cuándo llegaremos a esa tierra? ¿Cuándo llegaremos? A pesar de lo carnales que eran, a pesar de la mentalidad que tenían de esclavos, había una esperanza. Ellos anhelaban llegar a esa tierra que fluía leche y miel. Querían llegar ahí. No todos lo lograron, ¿cierto? La Biblia cuenta que llegó solamente Josué, Caleb y la nueva generación. Pero de esa generación antigua que salió, había una esperanza de llegar ahí. No todos la creyeron, ¿cierto? Porque la fe es creer en esa esperanza. Pero la esperanza está ahí. La esperanza me dice que yo voy a llegar a la tierra prometida de Canaán, allá va a haber agua, va a haber, cierto, leche y miel, y será una tierra nueva, una tierra buena, en la que van a poder sembrar, cierto, y cosechar y vivir de lo que están cosechando. Esa es la esperanza. Ahora, yo creo en esa esperanza, esa es la fe. Así mismo te pregunto hoy día, hermano. La esperanza es Cristo. La fe es crees en Cristo, hermano querido. Son dos cosas que van de la mano. Yo creo que Cristo me va a salvar, me va a sanar, ¿cierto? Y me va a levantar. Ahora lo creo, porque la esperanza está ahí, Cristo está ahí, ¿cierto? La gente sabe que Cristo es esperanza, que Cristo es la vida, ¿cierto? La salud, la sanidad. Pero ¿creen en esa esperanza, hermano? Hoy día te motivo, hermano, que tomes esta palabra, que si has estado decaído, que has estado cansado, hermano, que ores, que ayunes, que busques la palabra del Señor, que busques la comunión con Dios, que eso es lo más importante, hermano, no perder la comunión con Dios. En este tiempo que vemos la televisión, ¿cierto? La guerra en China, ¿cierto? Que la guerra en Ucrania también. Vemos que se está cumpliendo la palabra de Dios, pero a cabalidad, hermano. Dice, huiremos de guerra y de rumores de guerra, ¿cierto? Y esto será como las señales de parto de una mujer. Y yo analizaba, hermano querido, que las señales de parto son esas, que cada vez son más fuertes, más fuertes. Si antes escuchábamos rumores de guerra, era a lo lejos, pero ahora escuchamos todos los días rumores de guerra. Todos los días, ¿cierto? Son como las señales de parto. Hasta que, ¿cierto? Hasta que nace el bebé en el vientre de la mujer. Así será, hermano, la venida del Hijo del Hombre. Y estamos, ¿cierto?, cercanos a eso, cercanos a ese acontecimiento, hermano, que la iglesia hemos esperado tanto tiempo, ¿cierto?, de irnos con el Señor. El rapto de la iglesia, hermano, está a las puertas y es ahora indispensable, hermano, que vivamos, ¿cierto?, en santidad, que nos apartemos de todas estas cosas de este mundo que nos atraen, ¿cierto?, todas las cosas, lo que antes nos gustaba, lo que antes nos deleitaba, hermano, tengámonos por basura por ganar a Cristo, hermano querido.
Ya no podemos vivir para este mundo. Este mundo nada bueno nos dio, nada. No sé si tú recuerdas de tu pasado algo bueno. Yo no recuerdo nada bueno de mi pasado. Solo recuerdo, hermano, cadenas que arrastraba, ¿cierto? Si bien, hermano, yo nunca fui una persona que me gustó el alcohol ni la droga, pero habían otros vicios, hermano. No toda la gente que llega al Evangelio son personas que estuvieron en la cárcel, o personas que estuvieron en la droga, o lo más último, en lo peor. Pero habían otros vicios, hermano. Vicios que no se ven, sino que son cosas internas que cada uno teníamos y arrastrábamos. Ustedes me entenderán. Algún día les voy a contar mi testimonio. Pero Dios nos sacó de ahí, hermano, nos sacó de Egipto. Y nos sacó con una esperanza, ¿cierto? Nos sacó a la libertad en Cristo, la libertad en que Cristo nos hizo libres. De ahí nos sacó el Señor, de atrás del mundo, a una nueva vida. Y cuando tú creíste en esa esperanza, ¿cierto? Ahí actuó la fe, hermano. Ahí actuó la fe en ti. Y si has estado, hermano, en pie hasta este día, es porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Así que, hermano, no perdamos esa esperanza, no perdamos esa fe en Dios, ese amor, porque estos tres permanecen juntos, hermano. La fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante, ¿cierto? Porque el amor nos mantendrá unidos. El amor nos mantendrá como una iglesia unida, como una iglesia que no se separa. Porque donde hay división, hermano querido, no hay fortaleza. Cuando Dios mismo hablaba, ¿cierto? Que el reino del maligno, el reino de Satanás, se mantiene unido. ¿Cuánto más nosotros, hermano, que somos la iglesia del Señor? Que somos mucho más importantes que todas esas cosas del mundo. Hermanos, mantengámonos unidos en el vínculo perfecto que es el amor. Amén. Así que te dejo este pequeño devocional, esperando, ¿cierto?, motivarte, fortalecerte, darte una palabra, ¿cierto?, de ánimo, de alivio. Si has estado un poco decaído, pídele al Señor fortaleza. Si has estado cansado, pídele al Señor fuerza. Porque Él dice que Él aumentará tus fuerzas como las del búfalo. Así que, hermano querido, Dios te bendiga. Te dejo esta pequeña palabra. Dios te bendiga, hermano, y Maranata de Cristo viene.